Bienvenidos al especial navideño de Qué Buena Pregunta. Campanas suenan, suenan sin parar. Todos juntos vamos a cantar. Abre el corazón, siente el tambor, que la Navidad ya llegó. Navidad, Navidad, la magia está aquí. Todos juntos vamos a reír. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta. Tírale el pan a la lana. Hey, bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Andamos muy contentos porque hoy andamos con comida. No todos los capítulos andamos con comida. Andamos con cafecito para este frío. Ya no como antes. Y hoy es el especial navideño. Así que se imaginan qué pregunta es el día de hoy. Pero antes de decirla, nos presentamos, amiguitos, amigotes, amirrucos. Ay, no es cierto. Amirrucos, acá de este lado está el buen Manny, el de la voz sexy. El que promocionan en el gym, el que... El patrocinado. el patrocinado. Alan, su amigo acá a la derecha. Yo no tengo patrocinio, pero... Gustazo. Como siempre, chicos. Dice que es el Grinch en estas panecito. épocas, no le creo. Se ve más navideño que nosotros. No, acá. Y aquí en medio su amigo, su compatriota, su primo, su cuñado, David, conocido también como Paz. Y bueno, chicos, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo verdaderamente importante en la Navidad? Los Si regalos, me ven, ¿sí, no? Ah, si no. me ven, voy al camino de Belén. Y para esto vámonos desde el principio, como siempre, en Qué Buena Pregunta. ¿Qué significa la palabra importante? Ah, no, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿O de dónde viene esta palabra? ¿O qué es ese show? Para todos los que nos ven en... Navidad etimológicamente viene de natividad. Eso es todo, Manny. Tú sí estudiaste el tema. Qué bueno que te invitamos. Siempre me invitan, chicos. Aunque no me inviten, voy a venir. Que viene de nacimiento. Es en mi Ay. casa. Es más, ¿cuándo se van acá? Creo que se van a ir. Viene de natividad. Ahora sí, Manny, que andas muy participativo en lo que... Ay, para tomar café. Viene de natividad, se festeja la natividad, vaya. La natividad de nuestro Señor Jesucristo. Que no era porque hace 200 años nació Santo Claus en un pueblo de duendes. No, nada, que se- Como en los 60s por como en los Coca-Cola, 60 ¿no? más o menos. ¿De los 60 de Santo Claus? Poquito antes. Que no era un ser inmortal que tiene aquí desde que inició la humanidad. Es un ser así No, ese era Chabelo, pero ya se Ya. reencarnó en otra vida. como los Ya Eternals de Lo Marvel. jubilaron de esta red y ya lo pasaron a otra simulación. Sí, no, Santa Claus es alguien que puso un multinivel de juguetes y... En los 30s fue Los cuando hicieron la 30. ilustración de Santa en Coca-Cola. Bueno, Y... Navidad viene por natividad. La Navidad comercial que todos conocemos es por Santa Claus, al menos aquí en el norte del país. Creo que en el sur se habla más del Niño Dios y de los Reyes De Magos. los Reyes Magos, es allá en aquellos lugares. En el sur de México, no sé, en otros países de Latinoamérica. Aquí nos pónganos en los comentarios cómo es realmente la Navidad por allá, que... El viejo Pascuero allá en... Acá somos muy American Style in the world. Sí, como estamos Merry pegados Christmas y la acá chingada. a 4 horas de Estados Unidos, pues nos ponen al gordito. Allá de en los Sudamérica, regalos. ¿dónde era eso del viejo Pascuero? No me acuerdo. Ah, su madre, no me la sé. Sí, en Chile, no me acuerdo, Argentina, no me acuerdo dónde era, Bolivia o algo así. ¿Un viejo pascuero? Viejo Pascuero, pues que Tengo allá que ver cae eso, tengo Navidad que ver en eso. verano, o sea. Viejo pascuero. Pascuero es como... ¿Es cuero? Squirrel, 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 squirrel. Vamos a calmarnos. Vamos a Vamos a calmarnos, Vamos a ándale. regalarnos. Y bueno, metiendo un poco más de historia, Santa Claus viene de San... ¿Cómo se llama? San Nicolás. San Nicolás es una ciudad que está en Nuevo León. Nicolás de la Garza. San Nicolás, ¿quién era? ¿Ustedes que sí le saben un poco más de este show? Era... no me acuerdo qué era importante en su tiempo, pero que regalaba juguetes a los niños pobres, algo así. Era de las Europas, ¿no? Ajá. Pues era acá como que bien vikingo, ¿no? No me acuerdo, la neta. Era noruego y La todo neta, eso. desde que me dijeron
la realidad de que Santa no existe, pues dejé de... ¿Qué? Vamos a tener que censurar Tenemos eso. que mira, censurar no. esto, lo van a ver niños. No, no es cierto. Dice que es para... dice que no es apto para niños, así que ya es su culpa si lo ven. Ustedes, papás irresponsables, que están dejando que sus niños vean esto, es su culpa. Y al inicio Santa Claus era verde, si mal recuerdo, ¿no? Sí, algo así. Sí. Te digo. Nicolás de Bari. Y luego lo compró Coca-Cola. Y lo volvió rojo. Y luego lo intentó comprar Pepsi, pero no pagó el precio, no alcanzó el precio. Mira, viene de una figura neerlandesa Se vería macho azul. que es Sinterklaas. ¿Qué ¿Cómo? onda? De Sinterklaas. hecho, espérame. O sea que viene siendo de ahí por Noruega o por dónde. Neerlandés, pues es como de las tierras bajas, ¿no? Tierras bajas. Estamos grabando, pues prácticamente cerca de Navidad. Hace 2 semanas exactamente llegó Krampus a la ciudad. Así que ahorita ¿Quién tuvimos es una Krampus? limpia. ¿Quién es Krampus? Yo no sé. Es el hermano malvado de Krampus Santa es el hermano malvado de Santa, es la sombra de Santa Claus, el demonio de la Navidad. Ah, sí, así como tiene a la señora Santa, también existe el hermano malvado. Ujú. Claus. El Sancho Santa también. Y yo me quedé en Jack Frost, ¿o cómo se llama de la película de los... Jack Frost, Jack Frost, pero Jack Frost el es el que origen trae de las los ventiscas, ¿no? Es el que trae el frío. Es el que hace que se congelen los vidrios. Y... Qué bueno que ese güey ahorita está dormido, ha estado bien rico en el invierno. Se me hace que la película cuenta otra parte donde sobrevivió. En Monterrey ese tipo nunca llega. Ahí está el Kevin a 26 grados. Monterrey es la tierra de las pesadillas, ¿no? Acá. Pero bueno, siguiendo con la historia, Navidad viene de la palabra natividad, significa nacimiento. Lo celebramos aquí en diciembre, aunque debería ser en julio, tengo entendido, pero estaba no sé qué fiesta solar o no sé qué. Era el día del sol o algo así, el nacimiento del sol y había que reemplazarlo, pues sabes, Edad Media. Edad Media, hay que quitar todas las fiestas paganas. Hay que quitar todas las fiestas paganas. Que es el que coincide con el nacimiento de quién, de Ray, el de Thor y no sé cuántos Sí, dioses algo así. diferentes. Yo creía que era el solsticio solar, algo así. Cuando solsticio de despiertes invierno. un día y pienses que no puedes Bueno, el más. solsticio de invierno El marca- nombre del de arriba tu vida, ¿qué? El solsticio de invierno marca el inicio del invierno, pero sí coincide con todo ese pedo. Sí. Entonces, por eso celebramos Navidad el 24. Si De hecho, creían eran que, fechas bien bonitas porque se hacían aquelarres. si creían Al que que trapea y al que sacude. si creían que Jesús de Nazaret nació en invierno, pues están equivocados. Era un verano. Era un verano. Era un verano en el Polo Sur. Por eso podían estar Bueno, afuera en un primavera. pesebre y en el Polo Sur. No, ¿O qué dices? técnicamente. Israel está arriba del Ecuador, ¿qué no? No, yo digo que era verano o primavera allá en el Polo Sur. Ah, ya, era ya, invierno acá en Argentina y esos lugares, ya. Del Ecuador para abajo, ay. Técnicamente lo único que queda del Ecuador para abajo es Ecuador, ¿no? Porque ninguno. Bueno, el Ecuador y todos los de abajo. Te van a funar en internet, man. Acabamos de tener un capítulo de eso. Cada una de las opiniones expresadas aquí mismo es responsabilidad de quien las emite. Las opiniones son responsabilidad de quien las dice. Many. Bueno, Many, manito. pero ahora sí la pregunta, chicos, ¿qué es lo verdaderamente importante de la Navidad? Vamos a poner unos reflexivos, sentimentales. Y yo siento que cuando somos niños pensamos de una manera, cuando somos jóvenes de otra, conforme a la Navidad, y cuando somos adultos, como que... A ver, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué ha sido la Navidad con el paso de los años para ustedes? ¿Qué ha sido importante? Mira, ¿qué es lo importante de la Navidad, del aguinaldo? No, cuando eras niño, Cuando eras niño. No, por eso, desde chiquito yo... El aguinaldo yo Desde iba Yo chiquito andaba en la trabajaba. fábrica porque... había que sacar Era para los regalos. necesario trabajar en aquellos entonces. Como las películas de antes, ¿no? De la revolución industrial que salen acá los niños. De hecho, gracias a eso ya tengo todos mis puntos Infonavit en mi casa y todo. No. Cuando ustedes estaban comprando bolis y paletas, yo andaba comprando terrenos. Si ven la película del señor Scrooge, el niño es Manny. ¿Qué es lo importante? Bueno, o qué era lo importante para mí en Navidad en aquellos entonces. Como que eran varias cosas. Primero, las reuniones con la familia. Como que era bien chido el poder ver a la familia en aquellos entonces, que sí nos podíamos juntar más y todo. Y pues que ahora ya mi familia está bien reducida. Pero en aquellos entonces
En aquellos entonces sí nos juntábamos la familia y todo, entonces estaba bien chido como que esa reunión. Y aparte también pues los regalos en aquellos entonces era como que esa ilusión de ay, ¿qué me va a traer el niño Jesús o Santa Claus o como le quieran decir? Entonces era los Reyes Magos para los sureños. Entonces, Suena bien. ¿Qué onda, Suena Meni? bien revolución de Norteamérica. Se siente bien norteño el Meni. claro. ¡Hija! Entonces era como que esas dos cosas, o sea, el decir, qué chido, todo el ambiente familiar, el ambiente de las fiestas, la magia de la Navidad, las películas de Navidad y todo ese show, y luego también la ilusión de, ay, ¿qué me va a traer Santa? Y andar buscando tu regalo, porque siempre me lo escondían muy bien mis padres. Al chile, para mí, yo sí tenía siempre la ilusión del regalo. O sea, yo sí tuve esa Navidad en la que aparecía el regalo en el árbol o una vez fue abajo de mi cama y abrí el Nintendo 64 y por fin, ¿no? Cuando también salió el GameCube también así de y luego puse el Smash Bros. Acá, y luego salía la super intro que en aquel entonces era super calidad así de gráficos. Tarara, tan, tan. Y todos, vamos a jugar. De hecho, hasta me llegué a pelear con mi hermano en esa Navidad porque solo había un control y estuvo gacho ese asunto, pero pues me llegaba mucho esa ilusión, ¿no? De recibir algo bonito. Yo sé que no todos los niños tuvieron una Navidad así, que algunos sí, pues les decían que, es que te portaste mal o no sé qué les dirán. La neta, ¿Cuando no hay dinero o qué? sí, a las familias que no les tocó poder vivir esto a los niños, pero gracias a Dios yo tuve una familia clase media que se esforzaban. Incluso ya cuando crecí recuerdo a mi padre diciendo cosas así como no manches, batallaba un chingo para encontrar tu regalo, porque siempre pedías como que lo que todo mundo quería y se acababa y me daba las vueltas y todo ese rollo. Mis navidades cuando era niño solían ser allá en Phoenix, Arizona. Yo tengo familia allá, 6 tías, hermanas de mi papá, y cada una de esas tías tuvo mínimo 3 hijos. Entonces también esa era la otra ilusión, que no manches, voy a ver a todos mis primos, que éramos un montón, ¿no? 6 por 3, Un chingo, mínimo éramos dilo. 18. Yo pensé que iba a decir un putero. Un putero de sobrinos. Y deja tú, en la Navidad ya se ponía bien chido porque juntaban todos los regalos en un árbol. Nos juntábamos todos en la casa de una tía y pues se veía una montaña de regalos, ¿no? Por el intercambio que había ahí. Y como éramos tantos, no faltaban los primos ya más grandes que hacían los regalos de broma. También esa era otra ilusión, que había muchas risas y cotorreo en las Navidades de mi infancia. Que no sé, había un tío que le decimos el chango. Y le regalaban un chango Y le regalaban unos plátanos. Sí, le regalaban unos plátanos. A un primo se la cagábamos mucho porque se la pasaba mucho tiempo en el baño y se gastaba un chorro de papel. Le decíamos el cacos. Por la caca. Que por cagaba, No, el cacos. no tenías por qué especificarlo si tú mismos, amigo. Y le regalábamos rollos de papel así. No requería contexto. O algunas tías le regalaban una tanga así. ¿Quién fue, ingratos? Y sí, obviamente ponían un tío que no le había regalado, ¿no? Fue tal tío, fue tal en la notita, en la carta. Hijos de la gente, hay niños, si quieres. No, para ahorita, tía, que disfrute. Para la Nochebuena. Para la Nochebuena, ya viene la Nochebuena, tía. Y pues era un montón de risas. Me ilusionaba también toda esa convivencia familiar tanto con mis tíos y mis primos. Incluso hubo una Navidad que, pues ya entre copas, mi tío Juan, el chango, se puso tan pedo y sacó la cartera y... Tengan para todos, aquí hay abundancia, sobrinos. Disfruten la Navidad, cómprense lo que quieran. Y nosotros, como en los bolos de antes, ¿no? En los bautizos. Y las mamás, muévale el dinero a su tío. Y al día, todos bien contentos, ¿no? Y al día siguiente, pues mi tío llorando. Y no, no saben dónde quedó mi dinero y todo. Y mi tía, pendejo, lo aventaste de bolo en la Navidad. Y pues mis padres sí me dijeron, no, sí regrésale el dinero a tu tío, porque... ¿Y la abundancia dónde quedó? ¿Qué le dijeron? Y de hecho la mayoría se lo devolvimos. Creo que todos le devolvimos el dinero, no estoy seguro. El otro primo Gandaya, no me llegó mi regalo de Navidad, pero mi tío... Me acabo de comprar un costal de carbón, ¿Y a ti qué ¿De te que fuera a Monterrey para la carnita asada o qué?
Pues a lo mejor Memories from Mexico. Venía haciendo comentarios que buscan su funa. Si te portas mal, te va a traer carbón Santa. Si me trae carbón, hacemos una carnita, papá, una carnita asada. No, mija, es que si te portas mal, por eso tienes que portarte bien. Pero hacemos la carnita asada. Alan, ¿cuál era tu ilusión en la infancia de las navidades o cómo las vivías? Pues a mí en mi caso era con la familia también igual, muy parecido. Gracias a Dios pues sí hubo pues abundancia. Bueno, abundancia en lo permitido, ¿verdad? Un No, pavo yo no acá, tenía tío que lanzaba una botella dinero. de vino. Pero pues sí, gracias a Dios sí con la familia pudimos tener oportunidad de pues de tener nuestras cenas, de poder compartir un rato juntos. A ti sí te llegaba el 64 con los 4 controles y... No, yo nomás tuve Super Nintendo como a los 12 años. Bueno, el Nintendo normal. Yo siempre me salté una generación hasta que dije, ya no me gusta Nintendo, ya. No quiero saber nada de Nintendo. Yo después del cubo ya tuve que elegir entre videojuegos o música y pues hubo música. Sí, no, pues a mí realmente hasta con recibir regalos era bueno, güey. Lo que cayera era bueno, la neta. Fíjate que yo llevo como 3 años pidiéndole a Santa que me traiga un trenecito de juguete y no me lo ha traído el cabrón. Es que está bien lejos desde el Polo Norte, güey. Mira el trenecito acá. No. Oye. Bueno, perdón por la comida acá, pero... sí, justamente, pues era la ilusión esa de ver a todos los tíos, como dices tú, Paz, porque era oportunidad de ver a familia que no veías ni siquiera cada año, era a lo mejor, era como una aparición así como en Barney cuando aparecía Baby Bob o TJ, que era un episodio especial. Así como de que, ahí viene mi tío Charlo, o ahí viene el tío Jimmy. Entonces eran así como que ocasiones especiales. Igual era... ¿Ellos vivían lejos o ¿Mm? vivían en otros lados? Sí, o eran de que primos de mis papás o así por el estilo. Entonces Navidad siempre era una fecha como de cierto modo gracioso, porque era como ver los nuevos personajes que iban a aparecer cada año, ¿no? Que resultaba que la familia era más grande cada vez. Ah, Porque sí, tu y él primo es no tu lo tío de no conocía. sé dónde, y él es tu tío de no sé qué, y él es tu primo, mira. A la madre, entonces era descubrir. Y ella es tu prima. Era mi ex. Ya, vengan a Monterrey en paz, chingado. Saludos a Kevin y a Clarisa. Saludos a Carlitos allá. Entonces, sí, pues toda esa parte, ¿no? Lo de los regalos, te digo, pues obviamente como niño si esperas ahí los juguetes y todo ese show. Me pica el gorro, güey. Y creo yo, te digo, o sea, realmente pues sí tenía, mis papás se esforzaban mucho por darnos, se perdía ahí 2, 3 regalitos ahí que no nos faltara para tener pues la ilusión, ¿no? Mi familia siempre ha sido muy de no perder la ocasión, güey, de demostrar el afecto de una manera u otra. Y pues mis papás siempre tomaban en cuenta el que no faltara esa magia. Entonces siempre era así de que a veces le dejábamos que las galletitas para Santa y todo ese show, ¿no? Entonces teníamos la reunión así con la familia, de que normalmente era ir con la familia del lado de mi mamá, ahí cenábamos más y todo el rollo, ¿no? Y ya más tarde pues íbamos al lado de la familia de mi papá, que era donde se armaba la regaladera, porque así como dices tú que se hace la montaña de regalos y así, pues era donde le regalaban a todos mis primos. O sea, se hacían todos los intercambios familiares, regalos de primos, de Santa y todo el rollo. Y ahí pues sí nos tocaban 2, 3 regalitos y volvían a casa y todavía mis papás nos tenían así que los calzoncitos, que los calcetines y todo ese rollo ahí para abrir en la casa, ¿no? Ya juntos. Entonces era muy bonito pues tener la oportunidad de compartir, de convivir, de tener todo aquello. Pues esas cenas a lo mejor que no puedes tener todo el año, ¿no? Pero es cuando se junta toda la familia y puedes probar de todo. Muy rico. Sí. Y todavía llegar a la casa y poder así estar con mis papás, pues ahí disfrutando y estando contentos ahí jugando un rato y irnos a dormir ya bien tarde, sotote, ¿no? Ya prácticamente amanecerla. Entonces, pues todo eso era una experiencia muy bonita en general. A mí sí me asustaba el no dormirme a cierta hora y de pensar, si no me duermo no va a traer Santa mi regalo, porque estoy despierto. Prefiero dormirme. No, fíjate que a mí me pasaba lo contrario, o sea, acá era... Me voy a esperar para verlo. Acá era desvelada extrema y era de que... No, pues ahora nos toca la cena no sé dónde y
estábamos acá en la cena y de repente, oh, ya son las 12, ya debe haber venido Santa Claus, ve a buscar tu regalo. Y ya buscaba y lo, así como que, no mames, todos estábamos en la sala y apareció mi regalo en donde no había nada, qué pedo. Entonces era como que bien chido. A las Acá meras también, 12. pues, por ejemplo, nosotros, pues cuando estábamos en la fiesta de la casa de mi abuelita materna, pues era cuando llevaban parte de los regalos allá a casa de la familia con mi papá, ¿no? E igual cuando estábamos ya en la casa ahí, ya dejaban listos también los de la casa de nosotros. Entonces estaba chido, así como que los detallitos así en cada lado y ver todo eso. Bueno, ya ahorita viéndolo como adulto, ¿verdad? Pero ver todo ese esfuerzo, güey, todo ese gusto, la neta, por darnos esa ilusión y esa sonrisa, la neta que se agradece muchísimo, güey. Era muy, muy bonito. Fíjate que así como que comentario de las navidades en aquel entonces me llegó a tocar en varias navidades que yo así como que quería juguetes, pero no tenían así como que mis papás esa posibilidad en aquellos entonces. Antes de que ya mi jefe agarraba un trabajo pues ya un poco mejor y todo. Y era como que no, pues yo quería un juguete y me traían ropa, entonces pues era lo más fácil, lo más usable en ese entonces. Y era así como que, ay, ropa, no mames. Y ahora me encanta que me regalen ropa, güey. O sea, ahora sí es de... Como el meme. Es el mejor día de mi vida. Sí, es como que, no mames, me regalaron calzones. Porque sí, uno anda con los agujerados ahí y nada más saca el poderoso para ocasiones especiales. Como era, hombre ser, no necesito calzones nuevos. Y fíjate que en la comida a mí no me interesaba tanto cuando era niño, porque siempre era así como, ándele tío, ya coma, véngase para que podamos abrir los regalos, o ándele, porque siempre, al menos ahí con mi casa era así, no vamos a abrir los regalos hasta después de cenar, y no vamos a cenar hasta que estén todos en la mesa, y no vamos a cenar hasta que den unas palabras de agradecimiento, una oración, un algo así, unas palabras emotivas para iniciar la cena y luego ya los regalos. Pero esa era así como, ándeles, coman rápido, ándeles, tío, véngase para acá y esto y lo otro. Ya más joven, ahora sí era como, ay, no manches, qué rico, tamalitos. También hicieron pavo. Hicieron espagueti. El karma. Sí. También hay postre, hay pie. Prefiero... A mí lo que me gustaba mucho es que casi nadie le gusta es el ponche. O sea, era como, no mames, se dio un ponche. Y luego frutita. con piquete. Hasta y la luego fecha sigo después casi el sin piquete comer. sin ponche. ¿Qué? ¿Piquete sin ponche? Rompope con piquete y sin piquete Y sin ponche. Y sin ponche. Bueno, ¿y cómo fue cambiando sus navidades cuando ya crecieron y fueron jóvenes? Fíjate que llegó esa época de típico joven adolescente rebelde que eran las navidades y lo hacía de que, ándale, vente a comer. No quiero convivir con la familia, no mames, qué hueva. Los odio a todos. Quisiera me van a estar decir con que mis amigos. que quiero estar con mis amigos. O el típico de, ya llegó esa tía que me cae bien gorda. Y vas acá a la cena y mi hijo y la novia, ¿dónde dejó la? Ay, chingue su madre, tía. Pues con su familia, que a poco cree que querían venir aquí con ustedes. Más punk. Bien emo y bien punk y bien... No te creas, pero sí la época emo punk, de que tú te creías el rebelde y nada, que... Eres un pendejazo. Pues sí fuimos. Sí fuimos. Sí, pues, a mí también, no tanto, fíjate, todavía me gustaba ir de joven a la familia, pero de repente sí era así como que pues no te llamaba tanto la atención, ¿no? Porque ya decías, pues ya no esperas los juguetes como cuando niño, ya no te da tanta emoción así el regalo igual. Y aparte pues ya se vuelve toda la fiesta más para los niños, ¿no? Es mucho más la fantasía de eso. Y pues todo lo que son los tíos, los papás y demás. Y yo pensando en mi familia, ¿más para los niños? Sí. Entonces, para todos los demás, pues hace cuenta que los adultos los veías y contentos porque veían a los niños, güey, pero pues ya era su idea así como que, ay, me la quiero pasar a gusto cenar y ya no me estoy molestando. Fíjate que yo de cosas de adolescente que recuerdo, recuerdo mucho una marca de brandy que siempre compraba mi jefe para... Flying Freedom. Ay. No, una marca de brandy, de brandy bueno, no era Bacardi, pero de brandy en aquel entonces que compraba mucho mi jefe para Navidad y Año Nuevo. No, era Gran Vergel. Era brandy Gran Vergel. Ya no existe, lo compró de hecho Bacardi para desaparecerlo precisamente porque era la competencia. Entonces compró la marca y lo desapareció completamente del mercado.
Pero está muy bueno. ¿Cómo sé? Porque de repente mi jefe dejaba el vaso por ahí y llegaba el niño acá. Pues sí, eran las etapas en las que andabas probando, a lo mejor ahí el pisto y otros. Otros a lo mejor ya se ponían su pedota con su familia, ¿verdad? Pero en mi caso sí era... En mi caso, en mis navidades de jóvenes, o sea, ya cuando estaba más grande, era muy bizarra porque la fiesta de mis tíos, pues como les platiqué de mi tío el chango que tiró para que mi tío tirara todo el dinero, imagínense cómo era la vida de mis tíos adultos, así las navidades, pues era una peota, una fiestota así hasta amanecerla con baile. Me acuerdo que en una de esas cuando era joven estaba muy de moda esa de... Bueno, no sé si está de moda, pero para mis tíos está de moda y andaban, la pusieron como 10 veces la de... Vámonos para el río, piri, piri, piri. Y ahí andaban por toda la casa de mi tía ahí en fila bailando todos mis tíos. Y cometieron el peor error de sus vidas porque éramos tantos primos y siempre había una generación de más chiquitos y ahí había una generación como de 4 a 7 años y nos dijeron, les encargamos a sus primos, los más chiquitos. Y estaba muy de moda una película que se llama El Club de la Pelea, no sé si la... Y entonces pusimos a varios de los primos de... A ver, tú estás en esta esquina, les pusimos unas cobijas en el piso, hicimos un cuadrilátero y luego pusimos un primo de esos chiquitos de un lado y al otro del otro y luego le decíamos a uno, dijo que tu mamá, que quién sabe qué, y luego íbamos con el otro, que tu mamá, y luego, y luego, ¿a quién le apuestan? ¿A quién le apuestan? Y mientras mis tíos estaban bailando, los otros andábamos acá de, están bien divertidas estas navidades. Bien surreal, ¿no? Acá. Con la música de fondo y luego los niños peleando acá. 3 ambientes acá, el ambiente de los chiquitos, el de los jóvenes y el de... Me acordé de canciones de ese estilo, pero la de... ¿Cómo se llamaba? El mono de alambre. Vamos a bailar. Mono de alambre. Y el que no lo baile, que chingue su madre. Te digo, así respecto a la parte de cuando eran las navidades, así siendo adolescente, me vino mucho a la mente de que yo me desesperaba un chingo, porque en la casa no querían servir la cena hasta que llegaran mis tías que andaban en misa. O no eran mis primos porque andaban con sus otras familias cenando. ¿Tú no eras el joven que lo obligaban a ir con sus tías a la misa? Nunca. No, nosotros sí era primero ir a misa, y luego llegar y cenar, y luego rezar, y luego ya... Tú vas a ser honesto. ¿Podías comer antes de rezar? Te voy a ser yo honesto. Ya tenía hambre. Yo únicamente he ido una vez a misa de Navidad en toda mi vida, güey. Y no me quedaron ganas de volver a ir acá porque estábamos afuera y hacía un chingo de frío. Y eso porque cayó en domingo o en sábado. No tengo idea. Pero me gustaban mucho las posadas de andar ahí con la velita y... una vez le quemé el pelo. Y que me alimentaran acá. Yo me he dado cuenta que gran parte de la mala suerte que tuve durante algunos años es porque no le atiné a la piñata. Porque si no pierdes el tino, pierdes el destino. Pierdes el camino. Pierdes el camino, entonces pues sí está canijo. Es la maldición de no pegarle a la piñata. Chido. Y es la herencia mexicana, güey. Y ya de joven, pues sí, ¿no? Ya cuando estás casi en la universidad, en la prepa. No estamos hablando de eso acá. No, estábamos en la adolescencia. Yo estaba en la adolescencia, no sé tú. ¿En la pubertad? Okay. Pues sí, cuando eres puberto. Pero ya más grande siento que la Navidad, al menos en mi caso, empieza como que a bajar la emoción porque llegaba la Navidad y luego... Pues casi era lo mismo, pero a cierto tiempo era de que después de la cena, se fue mi primo tal porque va a la Navidad con su esposa, se fue mi prima tal porque fue con la otra familia, se fue tal primo, se fue tal, y luego así como, y vergas, ¿por qué soy el primo soltero? Todos se acaban de ir y nomás acá mi carnal y yo, y luego los chiquillos, y así como que, bueno, vamos con mis tíos a ver qué show. ¿Cuándo fue? ¿Fue para una Navidad o para Año Nuevo de que te abandonaron y ya te viniste acá? Para Año Nuevo se pasaron de la... Bueno, pues eso lo verán en otro episodio. Ay. Te digo, también una parte importante en esas es de que justo como mencionas, o sea, la familia va cambiando. ¿Por qué? Porque empiezan a tener cada quien sus propias familias. Ya llevan más chamacos. Llevar más chamacos, o en otros casos pues ya hay seres queridos que ya no están.
o que se van a otros lados, entonces eso empieza a volver así como que la dinámica distinta. Hay muchas familias que pueden subsistir y que siguen manteniendo ese espíritu y todo, pero hay familias que, por ejemplo, pues se va el abuelito o la abuelita y ya. Yo no entiendo por qué pasa eso con muchas familias. O sea, ay, ya no está el abuelo, ya no vamos a juntarnos, ya no está el abuelo, no vamos a juntarnos, así como, güey, pues todos estos años, ¿qué fueron de Diokis o qué? Sí, yo por ejemplo estoy muy agradecido de que mi familia, pese a lo que pese, siempre se han mantenido con ese espíritu, más que navideño, familiar, güey. Te digo, la verdad, esa esencia de mantenernos juntos, de poder compartir el tiempo, de agradecer, todo eso, pues es algo muy bonito y la verdad que pues yo estoy muy agradecido de que así sea, de tener esa oportunidad de seguir contando con esa oportunidad para poder ver a mi familia junta y disfrutar con ellos un rato. Pero tocando lo que dijiste, sí es muy fuerte cuando un familiar fallece en diciembre. En diciembre normalmente, porque es así como que no falta la tía, no falta la abuela que se acuerda y dice, ay, me acuerdo que tu tío tal, tu tía tal, en Pues estas estaría bien fechas, así. aquí andaría con nosotros comiéndose unos tamalitos. Y pues en mi caso es muy fuerte porque pues el que falleció en esas épocas fue mi padre. Fue un 27 de diciembre. Y sí tengo el recuerdo, fíjate, de que ese 24 antes de que mi papá falleciera, mi papá ya estaba muy enfermo de cáncer, andaba en cama y todo bien mal, ¿no? Ya. Y ese día dijo, no, súbanme a la silla de ruedas y llévenme a la casa, llévenme a la sala, porque me voy a cenar unos tamalitos con mi familia y todo, con toda la actitud y la alegría a pesar de todo el dolor. Y son recuerdos que te quedan, pero muchos familiares como que se quedan así con el dolor más que con los momentos bonitos. Fíjate que sí pasa, o sea, ya por ejemplo, no me pasó en fechas de diciembre, pero en fechas de diciembre, bueno, Navidad, fin de año, es cuando a mi abuelita le da infarto cerebral. Jolo. Entonces, sí estuvo muy fuerte porque más o menos para esas fechas, así como que de Navidad, fin de año, esa última semana del año, no me acuerdo exactamente por qué fechas, pero le da el infarto cerebral, hay que internarla. Y pues es de que está así entre la vida y la muerte en esos días en el hospital. Entonces ese año como tal no tuvimos ni Navidad ni fin de año. O sea, fue de que mi mamá ya, mi carnal y yo acá en la casa y todo. Entonces era como ay, güey. Y luego pues ya fallece en enero. O sea, casi dura un rato en el hospital. No sé cuánto duró. No me acuerdo si duró esa semana, unos días o algo así. La dan de alta porque si no, pues ya, o sea, ya no podemos hacer nada, ya es un infarto cerebral, ya es nomás esperar a ver si dura unos días, unas semanas, unos meses o unos años, o quién sabe. Se viene para acá y yo me acuerdo que durante todo ese inter, pues es como estar viendo la agonía de mi abuelita hasta que finalmente fallece. Sí, porque yo estaba en la unidad en ese entonces eran clases de tetras y no tenía muchas vacaciones, nomás tenía como que las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y se acabó. Entonces ya había regresado a la escuela y no quise ir ese día a la escuela. Y como que los siguientes años fueron así de... ¿Y por qué quieres dar de gracias por esta Navidad? Por nada. Los odio a todos, me caga la Navidad, me caga el Año Nuevo. Entonces como que algunos años sí estuve en ese inter de... Ay, los odio a todos porque para estas fechas falleció mi abuelita. Pero no, ya... como que ya eso se queda atrás, pero sí es cierto, sí pasa, o sea, puedes tener momentos buenos o puedes tener momentos como que recuerdos así, momentos así como que, bueno, recuerdos como que bien culeros de esas fechas, pero pues más bien creo que depende mucho de cómo interpretes tú las cosas o cómo quieras darle el sentido. Sí, es la arquitectura mental, significado que le damos a cada una de las situaciones que vivimos. Bueno, y ahora que ya estamos grandes, que ya llegamos a ser adultos, los que quieren disimularla dicen jóvenes adultos, los demás dicen adultos jóvenes, los demás dicen chavorrucos, pero somos adultos y cuando ya uno es adulto, ¿cómo es la Navidad? ¿Qué cambió? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo importante? Yo creo que para estas fechas ya dices, ay, otro pinche Navidad. Ya que llegue. Esta es la Navidad chida, 28 de diciembre,
Deadline, cáiganle todo. Bye, sorry, tengo mucha raza. Proyecto X. Otro pinche Navidad X. Ay, muy bien. Factor importante, pues yo creo que ya se aprovecha más como una época de agradecimiento. Ya lo empiezas a ver desde una parte más seria, ¿no? Ahora como que uno es el que trata de crear esa misma ilusión, como que, por ejemplo en mi caso, de que crecí bien enseñado de que era muy bonito tanto el cuidar esa tradición como tradición, a lo mejor no como la parte ni religiosa ni de otra cosa, sino como tradición familiar, de compartir con la familia. Y esa parte de compartir yo lo veo como un agradecimiento por todos los que están, güey, por todos los que te han acompañado durante el año y de que todo aquello que pudiste recibir tú, pues puedas de cierto modo agradecerlo apoyando a los tuyos. Y a lo mejor es una época muy bonita en la cual, pues, algunos casos como aguinaldo, algunos casos como donaciones y todo este show, se puede compartir con los demás, pues, todas las bendiciones o todas las cosas buenas que nos han llegado a pasar en el año. A lo mejor hay algunas no tan buenas, ¿verdad? Pero pues la idea es agradecer porque aún estamos y aún hay oportunidad de tener un inicio nuevo. Yo por mi parte, fíjate que estas fechas ya adulto las disfruto mucho, o sea, me hace mucha ilusión el llegar a Navidad y como que es mi época favorita del año, aunque dura bien poquito. Es como que se te fue una semana y ya se acabó. Pero es como que mi época favorita del año, entonces apenas está terminando noviembre y yo ando poniendo ya arreglos navideños y todo el show. Y lo mismo lo transmito, o sea, como que ya es el querer transmitir esa alegría que alguna vez sentiste o que esa ilusión que te hacía el llegar a Navidad. Siempre les digo a mis alumnos que el semestre de agosto, diciembre es como que mi semestre favorito y es cuando más ayuda les doy, cuando más barcos soy con ellos. Este semestre no se lo merecieron. Sí reprobé. No se lo ganaron. No se lo ganaron, sí reprobé gente y no les di nada de ayudas, pero normalmente es como que cuando ando más buena onda en ese sentido de, pues es épocas navideñas, les voy a poner una ayuda en el examen, les voy a poner esto. Y como que me hace mucha ilusión todavía el llegar a estas épocas, ya no tanto por reunirse con la familia, porque pues ya la familia nomás es la más cercana, o sea, ya realmente es mi mamá, mi papá, yo, mi carnal, mi cuñada y mis sobrinitas, y se acabó. Y eso sí, es que llega a venir mi carnal, con mis sobrinitas y todo, entonces como que me gusta mucho el espíritu navideño más que otra cosa, o sea, el decir, el recordar, el autorregalarme cosas, está muy chido. Está bonito eso. ¿Para mí? Gracias, Meni. Gracias, Meni. ¿Qué tallazo? Te lo mereces, chiquillo. Te lo mereces. Le dije el año pasado, fíjense. Y te mereces más. El año pasado sí lo hice con Amazon, de que pedí algo y luego pedí que ya viniera envuelto en regalo. Con una nota ¿qué de... será? Con una nota de Meni para Meni. Pero nomás quería el mame de que llegara... Lo hubieras grabado aquí para Meni. Acaba de llegarme esto de Amazon. ¿Qué será? Gracias, Meni del futuro. Gracias, Meni del pasado. Meni del pasado. Pero sí, me gustan mucho estas épocas, como que disfruto mucho la Navidad, el salir con 1001 posadas acá de las chidas. O las posadas del trabajo. Siempre me saco algo en las posadas del trabajo últimamente. A mí nunca me tocó. No, yo siempre me saco algo en las posadas del trabajo. Ver a todos tus compañeros con la pantalla o con el... Acá. La carilla triste. Sí, fueron 3 pantallas y no me saqué ninguna, pero bueno. Troste. Y fíjate que yo ya de grande, pues sí siento que es mucho eso de ahora nos toca dar. Ahora lo noto mucho con mis sobrinos. Sí, ahora nos toca dar. Nos toca dar mucho amor. Mucho amor a todas las personas en el mundo que lo necesiten. Bueno, pero pues sí, yo tengo mis sobrinos, ya son 3, antes eran 2. Y creo que es muy bonito poder llevarles esa chispa que en su momento nos tocó a nosotros vivirla de niños. Y no solo a ellos, sino a todos mis sobrinos y todos los que están ahí, todos los niños. Siento que es muy importante que andemos cuidando a los niños. O sea, no solo nuestros familiares, sino que todos puedan vivir esa ilusión. Es cuando uno crece cosas muy bonitas. Y uno se hace muy consciente ya de grande de qué es lo verdaderamente importante. Cuando éramos niños se nos hacía muy importante los regalos.
Pero cuando somos grandes, pues ya más que los regalos es la intención que tenía el regalo, quién lo hacía con tanto cariño, te das cuenta del trasfondo, te das cuenta que los regalos no son, pues como dice la frase, no es el regalo que recibes, sino las manos que lo prepararon La intención. la intención, el tiempo que, como dijimos ahorita, nuestros padres que se la rifaban en, ay, ¿quieres el...? Hay hasta una película con el Turboman, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí. El pinche Turboman que ya se acabó en todas las tiendas y mi hijo lo quiere y lo estoy buscando por todas las... Ah, la neta, ya... Saludos a Schwarzenegger. Veía esa película de niño y me da risa, la veo ahorita de grande y que hasta me saca la lagrimita. No, me saca la lagrimita de, ah, no, qué papá tan rifado, no mames, así era mi papá. Sí, fíjate que sí es cierto, eso ahora como que cualquier detallito que te den está bien chido por el hecho de que ya lo aprecias. O sea, antes era como, ay, no me regalaron el trenecito, pero no el que yo quería, o cosas por el estilo, ¿no? Y ahora cualquier detallito que te den así, que te llegan con una taza con dulces, y dices, no mames, qué chido, se acordó de mí, o que te llegan acá con un dulcecito, con algo, me llegó a tocar años pasados que llegaban alumnos acá de que, oiga, profe, ahí el chocolate por Navidad, y yo, no mames, tienes un punto. Qué buen pedo, acá. Qué buen pedo, ya pasaste. Qué buena onda. El abuelo de Manny no sabía qué regalarte, así que aquí están las escrituras del terreno. Ay, Qué buena onda. Navidades chidas. Ay, bueno, fueran. Ya ahí les puedes decir a todos los tíos y a los primos, en su cara. Les dije que yo era el nieto favorito. Y además de eso, creo que lo otro es más que obvio, ¿no? La familia es muy, muy importante y que es verdaderamente lo importante en la Navidad. Incluso normalmente decimos, la Navidad la vivo con mi familia, el Año Nuevo lo vivo con mis amigos, con la super fiesta, con la playa, con mis compas, etcétera, etcétera. Pero siento que es algo muy bonito que qué bueno que exista un momento al año. Yo sé que en Estados Unidos hay otro que es el Thanksgiving, pero un momento al año, al menos aquí en Latinoamérica, de vamos a reunirnos en familia, vamos a hacer recuerdos, aunque a veces estemos a gorro todo el año, aunque a veces estemos peleados. Y se me hace muy bonito todos estos trasfondos que se les han dado a la Navidad, ¿no? Como época de amar, época de perdonar, época de reconciliarse. Me gusta mucho también lo veo como una época reflexiva. No sé si a ustedes les ha pasado, yo he llegado a tener navidades en las que me voy caminando solo por el centro, porque normalmente el centro de las ciudades los adornan muy bonito con luces y cosas, y al menos cuando vivía en Monterrey, que estaba literalmente solo, me gustaba irme y caminar y reflexionar por el Paseo Santa Lucía o por los árboles que había de Navidad y recordar a mi familia y extrañarlos y comprar regalos y andar también pensando en mi vida que había hecho mal, porque pues no somos perfectos, ¿no? Muchas veces herimos a las personas heridas hieren personas, y a veces cuando somos heridos pues herimos a más gente, y a veces sin darnos cuenta herimos a las personas sin querer, o sea, pues sí, andamos en nuestro mundo, andamos en nuestro estrés, y qué bonito también darnos ese tiempo para perdonar, para escribirle mensajes a las personas de, oye, eres muy importante para mí, gracias por este día que viniste a visitarme. Gracias por existir. Gracias por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa. Gracias por visitarme cuando estaba muy triste. Gracias por ayudarme cuando estaba en el piso, cuando no podía levantarme. Gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi hermano. Gracias por ser mi carnal, mi amiga, mi soporte. Mi gracias, casi algo. Mi casi algo. Gracias por ser mi novia, mi pareja, etcétera, etcétera. Mi amiga con derechos. Gracias a todas esas personas en el trabajo que te ayudaron. Es una muy bonita época también para reflexionar, que a mí me gusta... Aguacate, me gusta mucho darme esos espacios, aunque sea una vez al año, aunque sea 2 veces al año, donde pues te llega y a mí no sé por qué, pero me gusta mucho las lucecitas, eso sí. Soy fan de las lucecitas y por eso me gusta ir también a visitar los árboles y todo ese rollo que adornan. Es la época más alusada, incluso más que la época de independencia, y eso es más... De hecho, es cuando ponen mejores adornos. Cuando se esmera más el gobierno por poner acá cosas. Ahorita ya se la rifaron en el centro. Sí, ahora sí se la No, yo rifaron. tengo ganas de... El Día de Muertos, güey. Yo no fui, vi como qué bonito. Pero bueno, esa es otra historia. Se la perdieron. Es lo bueno de trabajar en el centro. Yo cerraría nada más como que a todas las personas ahorita
a veces estas épocas son muy tristes, ya lo comentábamos, a veces son días en los que se deprimen y son los días estadísticamente cuando las personas más se desviven. Se suscriben y todo. Entonces, pues no, yo los invito a que realmente revivan la alegría que alguna vez tuvieron, si es que ya no la tienen o cosas por el estilo, y compartan esa paz, esa amistad, ese amor a todas las personas. Si ahorita estás pasando por un momento difícil, si ahorita estás pasando por una situación desagradable, si ahorita no tienes ganas de celebrar, se vale, pero pues trata de buscar siempre como que esa felicidad dentro de ti, en lo que te haga más feliz, en lo que te haga más contento. Busca ese recuerdo feliz que yo sé que en algún momento debe haber habido. Y trata de salir adelante. Las cosas pasan, las cosas no se quedan para siempre, los problemas pasan, las tristezas se van. Entonces, no te desvivas, por favor. Si estás viendo esto y estás pensando en hacer lo mismo que Moe en todos los fines de año, no lo hagas. Realmente eres muy importante siendo parte aquí de la comunidad de Qué Buena Pregunta. Te apreciamos aunque no te conozcamos. Queremos mucho a todas las personas que nos comentan, a nuestros haters los amamos más. A todas aquellas personas que de repente nos impulsan y todo, pues una muy feliz Navidad, que se la pasen súper bien y pues a disfrutar, porque son épocas bastante padres para disfrutar en familia, con las amistades, con la pareja, el novio, la novia, el esposo, esposa, como sea, con los hijos. Entonces disfruten mucho y pues que se la pasen súper bien en estas fechas. Hablando de las parejas, muy probablemente yo fui hecho en estas épocas navideñas porque nací en septiembre, 9 meses después. Probablemente Alan también. Ay, qué bonitas vacaciones vivieron nuestros padres. Qué buena carrera nos aventamos esa vez de Pedagán. Ahora sí que la carrera de mi vida, güey. Éramos más de 200 millones. Muy bien, ya sé. Pues yo creo que comparto así mucha opinión con Manny. Pero lo contrario, yo te invito de que, pues bueno, te hagas un regalo de amor a ti mismo. Así como Manny pues, lo ejemplificó con el de Amazon, pero a lo mejor no material, pero sí te des ese tiempo para agradecer por todo lo que tengas, que te felicites realmente por haber llegado hasta esta época del año. Sabemos que el tiempo es un constructo social y todo ese rollo, ya madre la velita. Pero realmente podemos aprovechar estas fechas para agarrarnos de esa vibra, ¿no? Que está todo alrededor de nosotros. Y pues darnos cuenta que hay muchas cosas para agradecer. Y si tienes la facilidad, si tienes la bendición de tener algo que pueda beneficiar a los demás, no dudes en aprovechar esta oportunidad. Con algo que a lo mejor puede ser para ti muy poco, o a lo mejor puede ser mucho, no sabemos realmente qué de capacidades tenga cada quien. Puedes ayudar a que alguien tenga una Navidad mágica con algo que a lo mejor ni siquiera te va a costar tanto. Entonces, si puedes ayudar, ayuda y hazte regalos para ti mismo. Y sí, yo también agregaría que si en tus Navidades hoy en día no está pasando las situaciones alegres y felices que antes llegaron a pasar cuando eras más pequeño, tú puedes provocarlas. O sea, no es tan difícil. Puedes hacer cualquier cosa así extravagante o cualquier locura para que cambie el ambiente y puede pasar. Ejemplo, en la Navidad de este año vamos a llevar en mi familia una lotería, pero en lugar de que sea la baraja, vamos a ir sacando de un costal, de una bolsa, las cosas de la lotería, de que, mira un barril, el barril, chicos. Que un borracho, mi tío, quién sabe quién, el chango. Ahí, el chango. Va a ser un chango para el tío borracho. Vamos a ir sacando de una bolsa todas las cosas de la lotería, así, y ahí vamos a jugar en familia. O sea, son detallitos chiquitos que se te pueden ocurrir, chuscos, graciosos, que pueden cambiar el ambiente. Tú provoca ese tipo de cosas. Y también terminaría, cuando crecí, hubo una época que me preguntaron: David, ¿qué te gustaría recibir de Navidad? Y creo que es cuando uno ya empieza a madurar y dice: no necesito nada. Ya no siento que necesite algo. Todo lo que venga es bueno, muy bien recibido. Sí, esto sí me gusta, esto sí aquello, pero no es como cuando era niño que lo ansiaba así el regalo, ¿no? El 64, el Nintendo así, que lo ansiabas y si no lo recibías, a lo mejor ya hasta pataleabas y te enojabas y te frustrabas. No, llega un momento en el que dices:
es que ya no necesito nada, me siento muy feliz. ¿Qué pensaste, Miri? Me acordé del niño disléxico. Querido Satán. Perdón. Ay, esos niños disléxicos del orfanato otra vez, ¿o qué? Pero nunca me ha sentido tan querido. Pero sí, llega un momento en que dices, ya no necesito nada, ya no siento que necesite algo. Y te das cuenta que hay cosas muy, muy importantes que agradeces a tu madre, agradeces a tu padre, agradeces a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos. Te agradeces a ti mismo, como dice Snoop Dogg, I wanna thank me, por todo el esfuerzo que he hecho, por todo el trabajo, gracias por disfrutar de la música, de tu arte, de todo lo que a ti te gusta, de darte ese tiempo. Agradeces un montón y siento que es algo muy bonito el soltar de alguna manera lo material y dejar que, como la Navidad dice la palabra natividad, nacimiento, pues que nazca dentro de ti ese amor, esa alegría, esa felicidad. Y más que nada, yo sé que me va a ver acá bien redundante, pero pues que nazca la paz en ti, que estés tranquilo, llegue la tormenta, llegue la calma, llegue todo. Redundante porque paz dice la paz. Que estés en paz. ¿Qué puede ser mejor que estar en paz? No estar en paz. Y bueno, chicos, no sé si quieren decir alguna última cosa, ya pasamos a redes sociales. ¿Todo bien por acá? Todo bien por acá. Bueno, redes sociales, chicos. Jingle bell, jingle man. De acá. Tus redes sociales, ay.chavimón, tu amigo Nacho. Chicos, por ahí nos vemos. Los invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, sus mensajes, sus likes y también sus hates. De repente ahí nos da mucha risa poder toparnos con los críticos y con lo que nos ayuda a mejorar. Por ahí nos vemos. Mis mejores deseos y aquí estamos. A mí por mi cuenta aguacate. A mí por mi parte me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García, menos en Facebook, la red del negocio Fly in Freedom. Y recuerda que te espera cuando duermes, te mira al despertar. Santa del Acosador, ¿sí es cierto? Sí, es Santa del Acosador, entonces pues sí. Santa besó a mi mamá. Feliz Navidad. El acosador, besador de madres. ¿Por qué Santa besó a mi mamá? Bueno, a mí me encuentran como Paz DCP o David Paz, ya se lo saben. Ahí estamos por todas las redes sociales para cualquier cosa. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva. Muchas gracias por todas las reproducciones que nos han dado. Gracias por todo el apoyo a nuestra música, el Círculo Vicioso. Esperamos ya para enero, febrero sacar la siguiente canción. No estoy seguro cuál va a ser, así que próximamente les digo, pero desde que sale para esas fechas va a salir una de dos que tenemos ahí en mente. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Y esta vez no nos despedimos hasta la próxima pregunta, sino que les deseamos una ¡Feliz Navidad! Hasta la próxima pregunta. Navidad, Navidad, ya quiero bailar. Esta noche nadie va a descansar. Regalos envueltos bajo el árbol van, colores y risas por todo el hogar. El fuego en la sala, olor a... Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 Llegué tarde.